Buenas noches a todos, agradeciendo nuevamente la participación de cada uno de ustedes, que sabemos que probablemente unos ya cenaron, otros no, o otros lo están haciendo viendo el video, ¿verdad? Agradecemos, pues, y principalmente tratamos de apoyarlos de la manera como de la perspectiva de estudiantes, como siempre, que tal vez sí quede un poco general, pero por lo menos que sepan lo principal de cada uno de los temas. Entonces, antes que nada, empezar con este tema súper importante que, pues, no quiere decir que solamente en esa área, pero principalmente lo escuchan en el área de cirugía general. Entonces, antes de comenzar con el estado de choque, me gustaría que alguien pues activara su micrófono y me diga con sus palabras así de manera general qué entiende por choque o estado de choque. O lo pueden escribir y mis compañeros pueden leerme alguna definición. Por favor. Básicamente es un síndrome caracterizado por la hipoperfusión tisular, que puede tener diversas etiologías. Correcto. Así exactamente como menciona aquí nuestro colega, no es más que nada, bueno, ya pasando a la diapositiva, exactamente, hay un estado de hipoperfusión para los que algunas veces tal vez los términos todavía no se les hace muy como así muy conocidos, pero una hipoperfusión, pues perfusión es toda actividad que genera las arterias para poder llevar el flujo sanguíneo normal, ¿verdad? Y siempre auxiliándose del corazón. Entonces la hipoperfusión indica que es un estado de donde el riego sanguíneo está disminuido por A o B motivo, así como mencionaba el compañero, de diferentes etiologías. Entonces, un estado de hipoperfusión, la célula necesita nutrientes, pero principalmente necesita para funcionar el oxígeno, porque nosotros somos organismos aeróbicos, glucosa como nutriente para poder generar energía. Entonces, el estado en que la célula está pues, en hipoxia, con el oxígeno disminuido, entonces va a entrar en un estado de choque, ¿verdad? O sea, ya llevando a nivel de todas las células del cuerpo, entonces hay una hipoperfusión ística y por lo tanto al mismo tiempo también se da un desarrollo del déficit de energía celular porque como no llega riego sanguíneo, no llega oxígeno a través de la hemoglobina y tampoco va a llegar lo que normalmente llega a la sangre, nutrientes, ¿verdad? Entonces, eso es una respuesta metabólica de la célula ante un estado hipóxico o de hipoperfusión. Bien, ahora la fisiopatología. Aquí se puede así dividir de manera general en un continente, contenido y función de bomba. ¿A qué nos referimos con ello? El contenido no es más que la hemoglobina, ¿ok? El continente, pues, sería en este caso problemas a nivel de la vasculatura, ya sea por problemas de vasoconstricción o vasodilatación propiamente dicha. Y la función de bomba, pues, es el corazón, que actúa como, todos lo conocemos como la bomba fisiológica, que a través de la contractilidad de su músculo puede llevar con una presión sanguínea regular la sangre a diferentes partes del cuerpo donde se necesitan, principalmente cerebro, ¿verdad? Órganos vitales, riñones, el mismo corazón se irriga por las arterias coronarias. Entonces, esas son la manera en cómo se divide, porque en diferentes puntos es donde vamos a tener alguna alteración que va a conducir a un estado de choque. Ahora, para un funcionamiento normal, antes de entrar a la fisiopatología propiamente dicha, tenemos que tener en primer lugar un sistema respiratorio intacto. ¿Por qué razón? Porque recuerden que en la barrera alveolo capilar, o sea, el alveolo, unidad funcional del pulmón, y capilar, pues la parte vascular, se da el intercambio gaseoso, o sea, se intercambia el CO2, producto de desecho del organismo, por la función celular, y se intercambian los pulmones por oxígeno, ¿verdad? Entonces la hemoglobina es la que genera esa acción. Entonces libera CO2 en la expiración y en la inspiración, pues nuevamente se llena de oxígeno y puede nuevamente ir a diferentes rutas metabólicas para que el cuerpo funcione normal. Entonces tenemos que tener ese sistema respiratorio intacto, o sea, que esté pues aparentemente sano, una cantidad adecuada de oxígeno y nutrientes, a cargo pues de la hemoglobina y de la buena respiración y circulación que tenga el organismo, un buen funcionamiento del corazón. Cuando hablamos de ello, pues que haya una buena contractilidad del mismo, que tenga un buen ritmo, así como lo explicó el compañero Curtade, y también el sistema de vasos sanguíneos íntegro, o sea, que no haya alteraciones
ni anatómicas ni funcionales en los vasos sanguíneos. Vaya, ya fisiopatológicamente hablando con respecto bueno, el estado de choque. En primer lugar, se toca la hemorragia. ¿Por qué razón? Porque dentro de cuando ya les mencioné los tipos de choque, está el principal o más característico, que es el hipovolémico, o sea, que se esté perdiendo líquidos de cualquier forma, por deshidratación, por una hemorragia, etcétera. Entonces, en este caso ponen como el ejemplo clásico de la hemorragia, en donde, en primer lugar, va a haber una reducción del retorno venoso, así, de manera súper básica es que le está llegando menos sangre al corazón, ¿ok? Eso es básicamente retorno venoso. Y esto va a hacer que como les llega menos sangre, si se recuerdan la ley de Frank-Starling, a medida que el músculo se distienda o se agrande, pues se elonguen las fibras, va a tener una mayor contractilidad. Entonces, como se reduce el retorno venoso, llega menos sangre, esas fibras no se distienden de manera apropiada y por lo tanto el gasto cardíaco, que es pues básicamente el funcionamiento cardíaco, va a disminuir. Eso va a estar va a entrar en un estado de choque, claro, no así de rápido, ¿verdad? Pero entonces ya cuando se llega a un estado de choque propiamente dicho, como pueden observar, debajo de gasto cardíaco, entonces siempre, siempre, siempre hay diferentes reacciones o diferentes mecanismos reguladores que van a evitar que la persona pues entre directamente en un estado de choque, o en diferentes fisiopatologías en la parte inicial tratan de regular ese problema que está ocurriendo. Ya cuando extiende en tiempo y extiende pues la lesión, pues ya ahí ya ellos se vencen, entran otros, pero si esos son vencidos, pues ya ahí sí ya tiene que haber una intervención médica o quirúrgica. Entonces el hipotálamo capta esas alteraciones en este caso, de volumen sanguíneo o volumen pues extracelular, y ya el hipotálamo tiene la característica que va, si recuerdan el eje hipotálamo, hipófisis, órgano diana, entonces el hipotálamo sintetiza y va a liberar pues la valga la redundancia, la hormona liberadora de corticotropina. Cuando escuchen corticotropina, piensen en corteza. ¿En dónde? La corteza suprarrenal. Entonces, va también a haber secreción pues de la ACTH, que así como regularmente se conoce, y en la corteza suprarrenal va a liberar cortisol, ¿verdad? Si recuerdan la histología de la corteza suprarrenal, tenemos la porción glomerular, fascicular y reticular. Entonces, el cortisol va a hacer que va a aumentar y por lo tanto vamos a entrar en un estado catabólico, que para las personas que tal vez no están familiarizadas con el término, pues tenemos dos tipos digamos, la dupla que se opone. Así como la insulina y el glucagón, tenemos el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo, pues, es la síntesis y, bueno, o producción de cualquier tipo pues, estructurales que va a permitir que se generen tejido, que se genere, o sea, va a haber formación mientras que el catabolismo no es más que la destrucción del mismo para poder, pues, suplir las necesidades metabólicas que en ese momento tal vez la persona esté sufriendo. Entonces, catabolismo, destrucción de tejidos, anabolismo, construcción de los mismos, ¿ok? Entonces, ya para entrando otros cambios, así de manera celular y anatómica, ¿qué ocurre? Como hay disminución del flujo sanguíneo, pues por lo tanto va a haber disminución de la irrigación. Y si recuerdan anatomía bueno, más que todo fisiología, bueno, señores importantes que regulan la volemia, ¿verdad? Que de hecho varios fármacos actúan ahí, son los riñones, que estos tienen la, la función de secreción de una hormona muy importante. Entonces, cuando el riñón capta que está la irrigación sistémica disminuida y en la arteriola aferente del mismo, pues está llegando menos sangre de lo usual, él empieza a enviar pues señales para poder generar una respuesta para regular ese problema que está ocurriendo. Aparte de ello, hay una estimulación adrenérgica, pues la adrenalina, noradrenalina, y hay un aumento en la concentración de sodio a nivel del túbulo distal. Entonces, todas estas características que están enumeradas van a hacer que al final el riñón, a través del aparato yuxoglomerular,
forme y libere renina. Entonces, la renina tiene una función muy importante que a nivel hepático, si recuerdan, tenemos el angiotensinógeno, que para poder convertirse en angiotensina, en este caso la 1, pues la renina debe de lisarlo y poder así generar una angiotensina 1, que esta sí tiene un poder vasoconstrictor, pero no es muy marcado. Entonces, para ello, tiene que venir o intervenir, mejor dicho, una enzima, que es la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Ahora, esto ha ocurrido en hígado, como les he dicho, pero ahora llega a nivel pulmonar y también hepático para que esa enzima actúe y pueda convertirse de angiotensina 1 en angiotensina 2, y ella tiene un poder vasoconstrictor increíble. Entonces puede mejorar la presión arterial muy marcadamente. Entonces, eso ocurre como de manera así general. Y también a nivel inmunológico es importante saber qué ocurre en un estado de choque. Entonces, cuando ustedes escuchen el factor de necrosis tumoral, piensen siempre que va a haber, no quiere decir que sea malo, pero siempre va a haber un daño celular. El problema no es tanto que se secrete o se liberen estas citoquinas, sino que la respuesta en este tipo de patología es muy marcada o muy grande, y al final, sí, en un primer momento ayudan, pero después ya terminan lesionando el mismo tejido, así como una respuesta inflamatoria muy extrema. Entonces, por ejemplo, ya en los macrófagos se liberan. Si se recuerden también que el macrófago pues permite la presentación de antígenos, pero este libera diferentes citoquinas. Una de ellas es el factor de necrosis tumoral. Entonces también ese está asociado principalmente, bueno, a activación de monocitos. Los monocitos lo liberan los macrófagos, los linfocitos T, y lo que van a, sí, a nivel sistémico van a generar es vasodilatación periférica. También como es mediador inmunológico, va a hacer que se activen otras citoquinas, ¿verdad? Y también que se produzcan las mismas. También tiene actividad de procoagulación, o sea, va a hacer que se coagule la sangre, y una estimulación de cambios metabólicos celulares. Ahora, tenemos dos citoquinas importantes, la interleucina 1 y la 6. Cabe destacar que la tipo 1, por ejemplo, se encuentra cuando está la infección, digamos, en un tipo de shock séptico, y la quieren como localizar o dejarla en el sitio, ¿verdad? No, que no ha migrado, tenemos la interleucina 1 que está generando esa función. Entonces, ella normalmente, o sea, de manera así sistémica, genera respuesta febril a la lesión, y también va a activar prostaglandinas en el hipotálamo posterior. Y recordando, pues las prostaglandinas son importantes para, por ejemplo, formar el tromboxano A2, que tiene una función de agregación plaquetaria importante, ¿verdad? Entonces, también esta interleucina 1 tiene un efecto anoréxico porque estimula el centro de la saciedad. Entonces, como para que tengan la idea de por qué sirve, en este caso, porque es importante saber de la interleucina 1. Y la interleucina 6, esta señora ya es un poco más, como más importante su elevación, porque a medida esta aumente más, tiene una tasa de mortalidad muy, entonces se asocia bastante a un incremento de la mortalidad en los pacientes. Y también se activa el sistema del complemento, ¿verdad? Que es un marcador de gravedad, y se activa el C3A y C5A, que la A indica pues activado principalmente en el shock séptico. Y tenemos, digamos, el C4 activado, que esto lo podemos, son mediadores, es un mediador potente del incremento de la permeabilidad vascular, que es una de la cadena de la fisiopatología que al final generan este tipo de choques. Y también genera contracción de la célula del músculo liso, y libera histamina, que pues en los procesos alérgicos es la que regula esa edematización que se genera, como por ejemplo en la rinitis, se estimulan los mastocitos, se libera histamina, y al final pues el mismo edema hace que la persona pues disminuya su capacidad respiratoria, o mejor dicho, para poder inhalar el aire, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre así inmunológicamente hablando. Ya propiamente dicho el choque, lo tenemos que, sí, clasificar en segundo lugar, pero aquí tenemos también las etapas que puede tener. Estas son tres. Está el choque compensado, el progresivo y el irreversible o descompensado. Entonces, miren, el compensado y el progresivo
son los que en el cuerpo todavía está trabajando o tratando de evitar que la persona pues pierda todo su funcionamiento o la homeostasis orgánica y obviamente muera, ¿verdad? Eso es lo que evitan. Ya en el descompensado, ya o irreversible, como dice la palabra, ya no se puede volver. Entonces, para ello, el choque compensado en primer lugar comienza con pérdida sanguínea. Estamos hablando del hipovolémico, ¿verdad? Que reduce la precarga y genera caída del volumen minuto cardíaco. Básicamente disminuye la cantidad de sangre en el corazón, por lo tanto el funcionamiento comienza a disminuir, pero aquí va a haber activación de receptores alfa y beta. ¿Ok? Esto es lo que va a hacer el cuerpo en primer lugar. Entonces, ¿por qué es importante saber los tipos de receptores? Porque si se recuerdan, los alfa se dividen en alfa 1 y alfa 2. El alfa 1 es el que nos va a importar más porque se asocia principalmente al vascular. Entonces, mejor, perdón, al músculo liso vascular. Entonces, esto va a permitir que una respuesta alfa 1 haga una vasoconstricción, porque lo que genera la vasoconstricción es la capa muscular de la arteria, ¿verdad? Y el efecto beta, si recordamos un poco, va a ser dos acciones. Uno, el beta 1 y otro, el beta 2. El beta 1 va a actuar a nivel de la contractilidad cardíaca, o sea, va a haber un inotropismo y cronotropismo positivo, o sea, el corazón va a empezar a latir más, ¿ok? Porque necesita que haya flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Y la vasoconstricción, a cargo de los alfa, está haciendo que la presión arterial aumente, ¿verdad? Entonces, y también el pulmón, ¿qué pasa? En el pulmón recuerden que hay receptores beta 2 adrenérgicos. Entonces, no es que vaya a contraerse el pulmón, porque entonces se pone peor el paciente. Entonces, va a ser una broncodilatación. ¿Por qué broncodilatación? Porque así como en el asma, como cuando utilizan el salbutamol, hay una mayor permeabilidad o mejor flujo de aire, porque la persona se está quedando sin sangre, entonces se está quedando sin oxígeno. Entonces el cuerpo hace que los pulmones, bueno, los bronquios se dilaten y permitan que haya un mayor flujo de aire para que se oxigene mejor la sangre y el corazón esté contrayéndose también para que esa sangre esté llegando a todos los tejidos, principalmente a los órganos vitales, ¿verdad? En la línea central o eje central del cuerpo. De ahí les coloco aquí como recordando un poco anatomía, tenemos el ventrículo izquierdo del corazón que a través de la válvula aórtica va a llegar a esta figura como bastoncito que ven en la tercera imagen. Ese es lo que se conoce como en primer lugar, la aorta ascendente, luego el arco se conoce como callado de la aorta y finalmente continúa como aorta descendente. De ahí si es a nivel torácico se convierte en aorta torácica, ahora en el abdomen y así. Entonces lo importante es que a través de la válvula aórtica, pues se eyecta la sangre del ventrículo izquierdo ya con sangre oxigenada y va a llegar a los diferentes órganos, ¿verdad? O tejido. Entonces, aquí esas tres ramitas que observan, pues no es el tema importante saberlo aquí, porque ya se abordó en anatomía cardíaca, pero así va a llegar a través de las carótidas comunes, pues al cerebro y todo lo demás. Ya en el callado de la aorta, lo que sí importa saber es que hay varios receptores. Entonces, eso van a permitir detectar variaciones en la presión y también osmoreceptores, que cuando hay reducciones o aumentos de la osmolaridad van a, van a percibir esa información y van a transmitirla para que se genere el efecto esperado. Y pues al final les pongo la molécula de la glucosa porque también necesita energía para poder, o sea, se utiliza de glucógeno a glucosa para poder obtener energía y que esos sistemas se estén generando, o sea, que el corazón lata, que el pulmón pues obviamente genere la respiración y se esté generando todas las respuestas que necesitan energía obtenida pues de la glucosa. Eso es en primer lugar. Luego, si esos sistemas fueron utilizados y el cuerpo aún no responde, siempre se empiezan a ver signos clínicos de hipotensión, la presión no sube, siempre se ve la persona pues, o letárgica o mejor dicho pálida, sudorosa, con taquicardia, que es que el corazón esté latiendo mucho y vemos que no hace nada, entonces ya va a entrar a un choque progresivo. En esta fase pues también el pulmón tiene que compensarlo y lo hace con una alcalosis respiratoria, ¿ok? Entonces la persona va a respirar, ¿por qué? Porque se está acumulando CO2, ¿verdad? Y recordando con la clase que les di de alcalosis y acidosis, el CO2 al final por la anhidrasa carbónica va a hacer que generen aumento de hidrogeniones y por lo tanto entremos en un estado acidótico. Entonces, la acidez va a romper membranas celulares, que ya vamos a ver más adelante de ello. Entonces, por eso el pulmoncito empieza a respirar y empieza a hacer el intercambio de la mejor manera posible para que
salga el dióxido de carbono y entre oxígeno. Pero ahora estos señores son los partícipes de esta, ya se los expliqué así lo primerito, ¿verdad? Con lo de la angiotensina tipo 2, pero estos señores empiezan a detectar y ven que no funcionó ahí arriba, el corazoncito latió, los pulmones se broncodilataron, pero aún no hay nada. Entonces aquí el problema ya empiezan ellos a abordarlo. Entonces, sí, viene la renina, convierte angiotensinos en angiotensina 1, a nivel pulmonar se convierte en 2, por la enzima convertidora, y hay una vasoconstricción. Y también a nivel simpático hay una estimulación que, recordando, el sistema simpático, bueno, el sistema autónomo se divide en simpático y parasimpático. El simpático prácticamente contrae y hace acciones agonistas en todo aspecto. Y el parasimpático se opone principalmente a cargo del nervio vago. Entonces, si el simpático dice que se va a contraer esa arteria, el parasimpático va a hacer que se dilate, o sea, se opone a él, al simpático. ¿Ve? Entonces, y también esta misma característica bioquímica va a hacer que haya secreción, mejor dicho, de aldosterona, que cuando les mencioné, ¿verdad? El tema de hiponatremia e hipernatremia, esa señora va a hacer que se retenga agua. Entonces va a retener agua, ¿por qué? Porque es como un shock hipovolémico, está perdiendo líquidos. Entonces el cuerpo lo que espera es no perder más líquido. Entonces empieza a retenerlos, va a haber menos diuresis, que pues va a orinar menos la persona y se van a perder menos líquidos en la medida de lo posible, porque eso es lo que más va a cuidar. Si está perdiendo líquidos, el cuerpo va a cuidar lo que está perdiendo, o sea, los líquidos, valga la redundancia. Ahora esa señora va a retener sodio y agua, porque yo les dije que cuando se retiene sodio, como el sodio es osmóticamente activo, pues con él va el agua. Y esta característica va a hacer que venga la famosa vasopresina, u hormona antidiurética que les dije yo que bueno, se va a liberar, y la estimulación pues de la hipófisis posterior. Se conoce como vasopresina o u hormona antidiurética, o también la van a ver como la ADH, y ella va a hacer que se reabsorba el agua y el sodio en el túbulo distal, como les dije al principio. Entonces, eso es lo que hace que los riñones, y siempre de la ayuda del hígado y los pulmoncitos, van a hacer que todo eso se cumpla y al final pues se retenga agua, que es lo que está perdiendo el cuerpo. Ahora, ya vamos a la tercera etapa, donde ya todos esos mecanismos fallaron y ya tiene que haber una intervención quirúrgica o médica, o sea, apoyo farmacológico, o digamos, obviamente si es una hemorragia, tienen que por ley detenerla porque está perdiéndose sangre, ¿verdad? Y tienen que restituir también, ya vamos a ver las categorías de las hemorragias, pero por ejemplo, una 3 4 ya necesita glóbulos rojos, porque la persona ya ha perdido demasiada sangre y no solamente necesita líquidos para restablecer ese flujo sanguíneo, sino que también necesita pues células rojas, o sea, glóbulos rojos. Entonces ya aquí el dióxido de carbono y los metabolitos ácidos, ¿por qué? Porque entramos en un estado de hipoxia y yo les dije que pasa, siempre va a haber producción de energía y funcionamiento celular, pero un estado de hipoxia, que al final vamos a entrar por la vía del ácido láctico, que eso normalmente fisiológicamente se llega, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, que al final los músculos duelen por la misma producción de ácido láctico. Entonces, esa acidosis, porque el pH va a disminuir, y ese mismo pH también influye en la actividad o bioseñalización del calcio, un pH bajo o ácido. Y esta acidez va a hacer que todas las membranas celulares, o sea, en donde esté pues circulando la sangre, se dañen. Entonces, en un primer momento se acuerdan que había vasoconstricción. Entonces, aquí ya no va a haber vasoconstricción. Aquí el cuerpo falla y todos esos esfínteres que permitían, o un músculo liso que estaba permitiendo que haya un riego sanguíneo, falle. Entonces, todas esas toxinas que se estaban acumulando, y en este caso principalmente el ácido láctico, esa sangre tan ácida y tóxica, ya va a empezar a llegar a otras partes del cuerpo donde todavía había sangre oxigenada, digámoslo hasta cierto punto. Entonces, como ya empieza a haber circulación sistémica de toda esa sangre tóxica, pues ya las células de otros lados empiezan a dañar su permeabilidad celular. Entonces, también cuando se rompen, van a liberar también enzimas, que son las lisosómicas, que pues son como un estomaguito que liberan, que por decirlo así, para que no se les olvide, los lisosomas tienen el ácido clorhídrico del estomaguito y van a ir a romper otros tejidos, otras células, y al final van a dañar a células vecinas o van a migrar por la misma circulación a otros lados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Y aparte de ello, por la misma señalización inmunológica que les mencioné,
En el penúltimo punto está la formación de microémbolos, porque esas citoquinas también van a hacer por su señalización que se genere una coagulación intravascular diseminada. Entonces hace que los glóbulos rojos se agrupen y generen microémbolos. Miren, el microémbolo no es más, en primer lugar, se forma un coágulo. Normalmente el coágulo en cuestiones fisiológicas se pega a la pared vascular que está dañada. Pero ¿qué pasa? Que recuerden que cuando hay fisiopatología ya el mismo flujo sanguíneo hace que a veces los trombos que se conocen en ese primer momento se liberen del tejido endovascular. Entonces lo normal es que en la misma sangre se lise ese coágulo y se disuelva. Pero en este caso, como se está dando una coagulación intravascular, se generan varios trombos que cuando se desprenden de su pared se conocen como émbolos. Y los émbolos pueden ser émbolos de tipo gaseoso, también lo van a ver con líquido amniótico. En este caso, pues son coágulos que se han liberado de la pared y miran a otros lados. El problema no es que en ese momento vayan a tapar, porque puede ser que sea a nivel de un vaso grande, pero cuando llega, por ejemplo, a regiones periféricas, llegan a tapar los vasos y por lo tanto el flujo sanguíneo disminuye y tras que ya está el paciente en un estado hipóxico, pues le está prácticamente tapando el poquito flujo de sangre que está llegando, aunque sea sangre mala, pero le está llegando. Y al final llega una falla multiorgánica, o sea, falla de órganos que en un primer momento el cuerpo es tan maravilloso que al principio no le importa la parte periférica, porque ¿qué le importa a él? Que sus órganos vitales estén buenos, o sea, estén funcionando. A la cabeza, pues, el cerebro y el corazón, también los riñones y los pulmones. Entonces, deja las extremidades prácticamente sin irrigación para que la poquita sangre que quede se vaya a los órganos para que todavía mantengan la homeostasis a su manera posible. Pero aquí falla, entonces ya empieza a haber falla. Cuando ya hay falla orgánica, pues los riñones fallan, esto ya no va a generar la vasoconstricción, la circulación pues ya empieza a perderse, los pulmones empiezan a fallar y pues al final ya un solo desastre, ¿verdad? Ahora, vamos a clasificarlo. Para clasificarlo como tal, tenemos que hablar, uno, en primer lugar, como la causa primaria. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que con base a lo que generó este choque, así vamos a abordarlo. No vamos a buscar una hemorragia o un choque séptico porque, pues, por eso es hemorrágico, ¿verdad? Porque el problema es alguna salida de sangre, ya sea por causa externa o interna y el órgano inicialmente afectado va a dar la sintomatología y los signos característicos de este choque. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a empezar a abordar el primer choque o primer tipo de choque. En primer lugar, tenemos el choque hipovolémico. Es el que hemos abordado, pues no hay más cosa que decir que hay disminución de los líquidos, sangre, plasma o agua corporal. Entonces, entendemos que puede ser por pérdidas sanguíneas, así como pueden observar al señor ahí sangrando de su miembro inferior derecho, así como una deshidratación severa, un estado de deshidratación y frecuentemente en bebés o sea, en los extremos de la vida. También un adulto mayor lo puede presentar porque las regulaciones en el bebé están pues muy jóvenes, muy bebecitas, y en el adulto mayor pues ya no están generando la función normalmente esperada. Entonces, ejemplos de ellos tenemos la hemorragia que puede ser externa o interna, ¿verdad? Recuerden que después de un traumatismo, por ejemplo, un trauma abdominal, un trauma torácico, ustedes por regla deben de buscar evidencia de hemorragia interna, porque no porque la persona no esté sangrando por fuera quiere decir que por dentro no esté sangrando. Y de hecho esas son súper frecuentes que ocurren, principalmente las que ocurren a nivel del aparato gastrointestinal, normalmente a nivel del intestino. Es donde se ocurren principalmente ese tipo de hemorragias. Entonces, siempre deben de tener en consideración ello, ¿verdad? Entonces, dejar los exámenes de gabinete principalmente y también de laboratorio pertinentes, no hacia la loca. De ahí la deshidratación, como les dije yo, en los extremos de la vida y presencia de tercer espacio. Esto yo les mencioné en la clase anterior, que es como el secuestro de tercer espacio, que normalmente la sangre se va al espacio intersticial y esto lo pueden observar regularmente en las quemaduras. Ocurre esto bien frecuente. Entonces, ya aquí la ATLS les pone esta tabla que súper importante porque también cuando vean cirugía general, esta tabla pues también la van a tener que saber de memoria para poder pues sí cuantificar, pero más que todo clasificar el tipo de hemorragia. Entonces,
En primer lugar, bueno, está dividida por grado 1, 2, 3 y 4. Les dije yo que el grado 3 y 4, ya ahí sí por ley necesita la persona que se le administren glóbulos rojos. Entonces, ¿cómo se va a abordar esta tabla? En primer lugar, ¿cuánta sangre ha perdido? Entonces, el grado 1 llega hasta 750 ml, que esto, pues, esta hemorragia inclusive la coloca la ATLS como la típica donación de sangre. Entonces, normalmente, pues, pueden donar esta cantidad de sangre. La persona sí se marea, pues, porque ha disminuido tanto la parte líquida como la parte de células rojas. Entonces, hay una disminución o una hipoperfusión, pero que la regula el mismo cuerpo y al poco tiempo, a nivel de la médula ósea, pues se generan más glóbulos rojos y al final vuelve a la normalidad. Entonces lo categoriza como ella. De ahí el grado 2 va de 750 a 1500 o 1.5 litros. Ya esta 2 corresponde a una hemorragia no complicada en la que se requiere de reanimación con cristaloides. Cuando escuchen cristaloides, tenemos dos grupos, ¿verdad? Cristaloides y coloides. Normalmente se utilizan cristaloides, que es la solución salina al 0.9% o la solución salina normal o fisiológica. Luego, la grado 3 va de 1.5 a 2 litros y ya esta es una hemorragia complicada en la que por lo menos se requiere la administración de cristaloides y tal vez de reposición sanguínea, lo que les decía. Y la grado 4 ya va más de 2000 ml o 2 litros. Ya en esta se considera un evento preterminal que puede llevar a la muerte del paciente pues en cuestión de minutos, porque la cantidad de sangre que ha perdido pues es bastante considerable al punto de llevarlo pues a la pérdida de la vida. Y ahora vamos con base a la pérdida de sangre, pero del porcentaje de volumen sanguíneo. Entonces, ahora el grado 1, que ya dijimos la cantidad de sangre que ha perdido, ahora el porcentaje va hasta 15% de volumen sanguíneo. El grado 2 de 15 a 30, grado 3 de 30 a 40 y más de 40 grado 4. Aquí lo que me interesa es que principalmente sepan, porque pues lo pueden ir a leer el libro, porque me interesa explicarles otras cositas que aquí pueden cuantificar cuánta sangre ha perdido y con base a ello la ATLS les brinda diferentes manejos para la 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Y el estado mental, por ejemplo, en lo penúltimo, ahí a medida va, pues pierde más sangre, ya el estado mental va afectado cada vez más. Entonces, esta la pueden abordar en el libro para que lo entiendan mejor, la repasen mejor, pero se las traía para que tengan, para que sepan que sí se cuantifica cuánta sangre pierde el paciente y así pueden tomar medidas. Y algo sí es importante que se les tengo que mencionar es que en la 1 y 2 utilizan cristaloides, o sea, solución salina, y en la otra ya cristaloides, en la 3 4 cristaloides y ya se le tiene que administrar sangre. Recuerden eso, 3 4 ya se le tiene que reponer glóbulos rojos. Ahora, vamos al choque obstructivo. Les pongo esa imagen porque, pues, así como cualquier estructura que permita un flujo de aire, de agua, o bueno, líquido, etcétera, si hay algo que lo obstruye, obviamente no va a pasar lo que regularmente pasa por esa estructura, valga la redundancia. Entonces, en el choque obstructivo, lo que pasa es que se está obstruyendo el flujo sanguíneo normal. Aquí, a diferencia del otro, no vamos a esperar que la presión, por ejemplo, esté baja. Aquí toda la función está normal. Lo único que hay algo que tienen que uno determinar qué es, que esté evitando que pase ese flujo regular, ¿verdad? De sangre. Entonces, aquí hay una interferencia con la precarga o la poscarga a nivel cardíaco. Un ejemplo de ello, pues, el neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco o el tromboembolismo de pulmón. Vaya, ¿en sí en qué consiste? Vaya, digamos, el taponamiento cardíaco, así como lo dice, ¿verdad? Tiene un tapón, así de manera, o digamos, de manera mal dicha, se ha tapado el corazón por A o B motivo y por lo tanto ese flujo no está saliendo normalmente como debería de serlo. El tromboembolismo les dije yo, ¿verdad? El tromboembolismo es un trombo desprendido que pues puede tapar ya sea principalmente las arterias, bueno, en este caso las arterias pulmonares o venas pulmonares, y al final lo que regular, o sea, la sangre oxigenada que normalmente pasa por la vena pulmonar no está pasando. Entonces no llega a nivel ventricular y por lo tanto, bueno, auricular izquierda no va a llegar al ventrículo izquierdo y por lo tanto no va a salir por la aorta todos los diferentes tejidos que tiene que llegar. Entonces aquí el choque obstructivo, que quiero que entiendan que todo está bien, lo único que algo está evitando que se esté llevando el flujo sanguíneo normal. ¿Ok? Y ahí les pongo algunos ejemplos que cada uno puede ir a leerlos para que entiendan la fisiopatología de cada uno.
Vaya, aquí el distributivo, recuerden, y son preguntas de examen siempre, ¿cuáles son los choques que se clasifican dentro de distributivos? Y aquí algo paradójico que es interesante saberlo, es que el distributivo se llama así, no porque se distribuye de manera correcta, en este caso la sangre, sino que porque se distribuye de manera anómala la sangre. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Normalmente en ellos va a ocurrir una vasodilatación. Entonces, aquí se clasifican el choque neurogénico, el choque séptico, que creo que es el que más se va a ampliar, y el choque anafiláctico, que creo que en más de una ocasión lo tuvieron que haber escuchado, principalmente aquellas personas que son alérgicas a diferentes componentes, digamos, del huevo, o son alérgicos a los mariscos, al maní, o diferentes alergias les genera este tipo de choque, un choque anafiláctico, que creo que es bien popular que digan, utilicen adrenalina o epinefrina y así, ¿verdad? Entonces, vamos a abordar cada uno de ellos. Cuando ustedes piensen en un choque neurogénico, recuerden siempre, ahí se los pongo en la imagen, hay un problema en el cerebro o un problema en la médula espinal. ¿A qué me refiero? Cuando, bueno, si no han llevado fisiología, en este caso nosotros que la llevamos en segundo año, vemos siempre un caso clínico que ponen en la fisio 1, que es el famoso shock medular, que es porque está la persona típicamente bajando cocos en el pueblo o en cualquier lugar en la ciudad, encuentra la palmera tiene que 7, 8 metros, entonces ya justo llegando a recoger los cocos se cae la persona y pues golpea con la parte dorsal bueno, con la espalda el suelo y al final recordando que la médula está protegida por la columna vertebral, pero en este caso sí genera un efecto protector, pero el mismo impacto por la fuerza que lleva hace que haya un desplazamiento vertebral, entonces las vértebras sirven como un cuchillo afilado que corta la cortan la médula espinal y al final eso se conoce como sección medular. Claro, puede ser una sección parcial o completa. Entonces, cuando es completa, todo lo que está por debajo de ella se va a perder. Normalmente la persona queda parapléjica, ya no termorregula, empieza a haber ampolla fecal llena, porque la persona ya no es capaz de detectar que pues quiere defecar o quiere orinar, ¿verdad? Entonces se le tiene que colocar sonda, la salida del material fecal, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso para que recuerden, cuando piensen en un choque neurogénico, quiere decir que las funciones neuronales, o en este caso los nervios, ya no están recibiendo la información cerebral o medular normal. Entonces, recordamos que dijimos, ¿verdad? Que el cerebro es que se encarga a nivel de diferentes mecanismos de la vasoconstricción para mantener una presión normal. Entonces, en este caso, toda esa estimulación neuronal se pierde. Entonces, quienes contraían, pues ya no saben qué hacer y no se contraen los vasos sanguíneos. Entonces, hay una disminución marcada de la resistencia vascular periférica por pérdida de la respuesta nerviosa simpática, que es la que les dije que es la que permite la contracción. Los ejemplos, lesión de médula espinal, toxinas que provienen de una infección o envenenamiento, o también una estimulación excesiva del sistema parasimpático, o sea, el tono vagal. Pasamos al anafiláctico, que aquí es una reacción alérgica exagerada. Entonces va a depender de tres cosas. En primer lugar, la velocidad de reacción, o sea, con la que ocurra. Esto recordando que el sistema inmunológico tiene memoria, ¿verdad? Entonces, esa memoria es la que permite identificar si, en primer lugar, la persona después se hace alérgica al maní, por ponerles un ejemplo. Entonces, a la siguiente se genera una respuesta inmunológica, pero digamos superficial. Pero si la persona nuevamente come maní sabiendo que es alérgica, ya como hay memoria, así como cuando hay microorganismos que ya reconoce el cuerpo y los destruye, pues va a reaccionar de manera mucho mayor ante ese estímulo. Entonces depende de la velocidad de reacción, del grado de sensibilidad que haya desarrollado previamente y de la ruta de exposición, ¿verdad? Entonces eso depende. Entonces al final siempre se genera, y les pongo en paréntesis, una vasodilatación por diferentes mecanismos bioquímicos. Y aquí tenemos a este señor que es el más, como el que más debe ser, no debe ser, pero se explica más, porque esto se ve bastante. El shock séptico, pues cuando escuchen shock séptico, piensen en un microorganismo que está generando una respuesta inmunológica. Pero aquí el problema es que la respuesta es muy extrema. Y de hecho ahí vienen las siglas de SRIS, que se conoce como respuesta inflamatoria sistémica. Entonces aquí
diferentes toxinas, ya sea extrínsecas del microorganismo o algo que realmente esté generando en el interior de las células, va a hacer que sí, el huésped pues reaccione, pero la misma reacción inflamatoria hace que ustedes saben que todo proceso inflamatorio tiene menor circulación sanguínea, ¿vea? Entonces, porque la misma inflamación evita que el flujo se dé, porque digamos que véanlo como que sea como una vasoconstricción que se esté dando, pero por efecto de masa, no propiamente por el músculo liso de la arteria. Entonces dice que va a haber un desvío del flujo sanguíneo desde órganos vitales hacia los que no lo son. O sea, aquí va a ser al revés. El cuerpo lo que va a hacer en el choque séptico es que lo principal o lo que esté en el eje central no va a importar y la sangre se va a ir, se va a distribuir de manera normal, como les dije, a la periferia, ¿ok? Entonces, tenemos, aquí el problema no es porque haya disminución del flujo sanguíneo, sino que la lesión celular se da por un cambio hemodinámico brusco, ¿vea? Entonces, también va a haber va a estar aumento en los neutrófilos activados y de monocitos, que yo les dije, ¿vea? Que por ejemplo el monocito al final va a dar respuestas, digamos, por ejemplo, a los mastocitos, etcétera, para liberar diferentes proteínas, en este caso liberaciones de mediadores inflamatorios, vasodilatadores locales, esto va a generar un aumento de la permeabilidad endotelial y activación del sistema de la coagulación, ¿verdad? Que por, digamos, la interleucina 1, la interleucina 6, van a permitir que dé al final una coagulación vascular, intravascular diseminada. Entonces aquí va a haber vasodilatación porque también el órgano diana en donde actúan este tipo de microorganismos es el endotelio vascular. Y recordando un poco del endotelio vascular, ahí donde está la óxido nítrico sintasa, que esta se va a estimular y va a aumentar el nivel o concentración de óxido nítrico, que su efecto es una vasodilatación que hace el óxido nítrico. Eso ya se los mencioné. De hecho, importante saber que es un importante regulador de la función de neutrófilos y que esto mismo va a hacer que contribuya a la lesión pulmonar y de órganos. Luego, la interleucina 10, la 12, la interleucina 1 alfa, 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, hacen que por la bioseñalización que les mencioné, se dé una coagulación intravascular diseminada que va a ser mucho peor el flujo sanguíneo por los diferentes microcoágulos que se estén generando. Y ahí vamos a ver la característica hemodinámica principal. Miren, lo marcado que se dan los choques es que de una vasodilatación arterial. Entonces el flujo sanguíneo siempre va a disminuir. Entonces aquí, ¿por qué es que se da dilatación? En primer lugar, el ácido láctico que yo les mencioné, que al final ocupa la ruta anaeróbica, va a activar los canales de potasio, que si recordamos, el potasio normalmente está mayor en el espacio intracelularmente, que cuando se activan esos canales, pues al final van a hiperpolarizar la célula, que recordando la hiperpolarización no es más que ha disminuido el umbral de acción, entonces, perdón, ha aumentado, por lo tanto el estímulo tiene que ser mayor, ¿verdad? Entonces, cuando llega el impulso normalmente que hace que se contraiga la arteria, en este caso, pues como está hiperdormida, o sea, hiperpolarizada, no va a responder normalmente al estímulo que regularmente la despierta. Entonces, al final, pues entra en una vasodilatación por lo mismo y también por la misma activación del óxido nítrico sintasa que ya les mencioné. Y, por ejemplo, es importante saber que recuerden que por la misma interacción del sodio, pues hay edematización y a nivel pulmonar se da este síndrome, que es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que aquí creo que traigo las características para poder clasificarlo como tal. Vaya, aquí, por ejemplo, de hecho lo estamos viendo ahorita en ginecología, que acabamos de ver el tema de código amarillo, que para poder catalogar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que creo que lo que me interesa más de esta imagen es que debe de cumplir dos de estos criterios, miren. Debe de haber una temperatura corporal mayor de 38 grados o menor de 36, una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, porque recuerden que está en taquicardia para poder pues, regular el flujo sanguíneo, una taquipnea mayor de 20 respiraciones. Bueno, recordando que el latido cardíaco en el adulto normalmente es de 60 a 100, pero ya 90 en un estado de reposo no indica que la persona esté pues normalmente sana. Luego la respiración mayor de 20 porque quiere intercambiar dióxido de carbono con oxígeno.
y también que haya una presión parcial de dióxido de carbono menor de 31 milímetros de mercurio. Y hay una leucocitosis o una leucopenia. La leucocitosis, pues aumento de leucocitos mayor de 12.000, o una leucopenia, que es disminución de los leucocitos menor de 4.000, y a predominio de células en banda o formas inmaduras que sea del 10%. Eso es lo que me interesa. Si cumple dos de esas características, ya lo catalogan como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque el cuerpo está respondiendo ante un microorganismo, pero de manera muy marcada, ¿verdad? Entonces, eso. De ahí los otros, pues lo pueden revisar en los libros, pero esto lo he sacado de la bibliografía de Argente Álvarez, la semiología de Argente, y casi toda la presentación es de ahí. Y ahí fueron los diferentes términos, ¿vea? El síndrome de dificultad respiratoria del adulto que les dije yo al final es una forma más grave con un gradiente de PO2 y FiO2 menor de 200. Así se puede ya ir pensando en ello por el mismo efecto de edematización que se está generando sistémicamente. Y ahora ya pasamos al choque cardiogénico. Aquí el volumen minuto con evidencia de hipoperfusión del tejido en presencia de un volumen intravascular adecuado. Recuerden que en el shock hipovolémico sí hay pérdida de sangre y por lo tanto hay pérdida de líquido, mientras que aquí pues el líquido está bien, o sea, la sangre está normal en cantidad, pero hay un problema en la bomba, ¿ok? Entonces aquí menciona tres características el libro, perdón, tres ejemplos: la falla del miocardio, o sea, la contractilidad muscular del corazón; una insuficiencia valvular, por ejemplo, la válvula tricuspidia, la válvula mitral, la aórtica, etcétera; o trastornos del ritmo cardíaco. De esos les coloco en amarillo porque la principal es la falla del miocardio. ¿Va? Y les pongo secundaria a la enfermedad comúnmente conocida, que es el infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Entonces, esa es la principal causa de un choque cardiogénico. Y recuerden que para que haya afección del mismo debe de por lo menos haber al menos un 40% tomado del músculo cardíaco para que se genere un choque como tal. Porque pues si está, digamos, ese 40% disfuncional, obviamente el corazón no va a funcionar de manera correcta. Entonces, el flujo sanguíneo que normalmente sale del corazón hacia la circulación sistémica no va a estar siendo contraído ese músculo, y por lo tanto, el efecto contráctil no genera el mismo impulso o presión para que sea expulsada la cantidad adecuada de sangre. Ahora, los parámetros hemodinámicos para poder categorizar a los diferentes choques. Entonces, en primer lugar, pues saber, digamos, clínicamente la hipotensión sostenida, una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, por lo menos durante 30 minutos. En segundo lugar, un índice cardíaco disminuido menor a 2.2 litros minuto por metro cuadrado. Y en tercer lugar, una presión capilar pulmonar elevada, que sea mayor de 15 milímetros de mercurio. Y aquí podemos ver diferentes evaluaciones hemodinámicas que se le atribuyen a los diferentes tipos de choques. Solamente vamos, digamos, mencionar tres, así para después lo pueden revisar cuando vean el video o en el libro. El volumen minuto que yo les dije para funcionalidad cardíaca, en el hipovolémico, por ejemplo, está disminuido. En el obstructivo, pues está disminuido, ¿por qué? Bueno, solo vamos a tomar volumen minuto y los otros los pueden ustedes revisar. Voy a explicarles la primera línea. Disminuido porque el volumen sanguíneo, pues obviamente ha caído. En este caso la hemorragia o un estado de deshidratación lleva a que el volumen minuto se disminuya. El obstructivo, ¿por qué? Porque la sangre está bien, no hay ningún problema en cantidad, pero no está pasando normalmente porque algo está obstruyendo el flujo sanguíneo. El distributivo aumentado. ¿Por qué lo vamos a encontrar así? Porque yo les dije, aquí lo que va a hacer el cuerpo es que se va a distribuir, pero de manera opuesta a lo que normalmente el cuerpo hace. O sea, se va a ir a la periferia, pero la parte central va a estar reducida. ¿Ok? Entonces, el volumen minuto pues va a estar aumentado, y en el cardiogénico disminuido porque el efecto de bomba que tiene el corazón obviamente no está funcionando, ¿verdad? No les puedo explicar todos en sí, pero aquí les queda para que evidencien cómo van a estar los diferentes criterios hemodinámicos, porque si no me extiendo demasiado, ¿verdad? Entonces la idea es hacerlo a la brevedad posible y de la mejor manera que se trate de comprender. Entonces aquí les queda este cuadro, y aquí de manera ya buscando la parte como clasificatoria, así en este flujograma que también lo pueden encontrar en la Argente Álvarez, está, miren, vamos así a manera simple.
en la hipovolemia, obstrucción al flujo, shock cardiogénico y el shock distributivo, todas, si se fijan, van a confluir en una disminución del volumen minuto y una disminución del transporte de oxígeno. Pues, ¿por qué? Porque obviamente hay un problema ya sea de contractilidad del miocardio, hay un problema con el flujo sanguíneo o hay disminución de la cantidad de sangre. Entonces, obviamente el corazón, por diferentes motivos, va a empezar a trabajar menos y por lo tanto, si el corazón bombea menos sangre, el oxígeno disminuye. Al final, eso también por el mismo efecto de disminución de cantidad de sangre o de efecto contractil va a dar una hipotensión. Al final, la hipotensión, como llega menos sangre al tejido, da una hipoperfusión sistémica que al final va a dar una falla multiorgánica. Ahora nos vamos, el shock distributivo, que puede ser la disfunción miocárdica, lo que les acabo de mencionar, pero también tenemos una disminución de las resistencias vasculares, por lo mismo que les dije, la hiperpolarización por la activación de canales de potasio y por el efecto de la óxido nítrico sintasa, que el óxido nítrico va a vasodilatar. Entonces, si nos vamos a volumen minuto normal o alto, pues vamos a caer en la hipotensión, que al final da lo mismo. Y si nos vamos por las resistencias vasculares, también en el efecto de mala distribución del flujo por microtrombos, nos va a dar mala distribución porque los trombos han ido a ocluir diferentes arterias. Va siempre hipoperfusión sistémica que al final lleva a la falla multiorgánica. Entonces, este flujograma les permite detectar el problema principal, porque en los choques lo que tienen que hacer en primer lugar es, sí, estabilizar al paciente, pero corregir la causa o etiología principal o primaria que le esté generando este choque. Y aquí vamos ya abordando la parte clínica, que el órgano, como les dije yo, es la brújula que les va a permitir dirigir y saber las diferentes sintomatologías o signos que le van a encontrar al paciente. Pues si es cardíaco, pues van a haber problemas cardíacos; si es pulmonar, pues obviamente van a explorar pulmón, etcétera. Entonces, signo principal de todo choque: hipotensión arterial, normalmente, ¿verdad? Con signos y síntomas de hipoperfusión y disfunción de órganos. Esto deben de tenerlo en consideración para que, digamos, como la brújula que les va a dirigir todo lo que esté, lo que le va a conllevar que digan ustedes, este paciente puede que esté chocado. Al final, siempre, ¿cómo se llama esto? La parte clínica, o mejor dicho, la experiencia, esa es la palabra, la experiencia les va a poder detectar cuando están ante a un estado de choque o no lo estén, ¿verdad? Que se puede confundir. Entonces, para esta parte, por ejemplo, deben de saber en primer lugar el tipo de choque. No van a tratar un choque hipovolémico con un choque, como un choque obstructivo o un choque séptico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el choque anafiláctico se puede desarrollar en minutos, mientras que el séptico, por ejemplo, se puede reconocer ya tardíamente, o sea que está bien puesta la infección. De ahí la edad, pues los extremos de la vida, el bebé y el adulto mayor, las enfermedades preexistentes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si una persona ya cuenta con una patología crónica de base, pues saben que regularmente aquellos mecanismos reguladores, valga la redundancia, ya no están actuando de manera normal, o puede que ya no estén con ellos. Entonces, un paciente renal, o sea, con alguna enfermedad renal, un paciente cardiópata, el efecto de bomba ya no lo va a tener normal que un paciente que esté en óptimas condiciones, ¿verdad? La velocidad de presentación no es lo mismo un choque hipovolémico que tenga una hemorragia categorizada pues con categoría 4 o con categoría 1, ¿verdad? Entonces, eso saber de qué manera fue que la patología, en este caso el choque, se ha instaurado en el paciente. Y efectos farmacológicos, porque, digamos, tal vez no tanto piensen en algo como medicamento, también efectos con alucinógenos, utilización de marihuana, cocaína, etcétera, puede generar efectos neurogénicos que al final un choque neurogénico se va a instaurar, y no necesariamente por una lesión a nivel medular, ¿verdad? Como les había mencionado. Ahora, en el examen físico, el pacientito va a estar con hipotensión arterial cuando le tomen la presión. Por eso es importante los signos vitales: taquicardia por el efecto de bomba que está tratando de compensar, taquipneico porque quiere haber un aumento de la concentración de oxígeno, palidez porque normalmente en los choques ha disminuido la circulación periférica porque está centralizada, ¿verdad? Entonces hay palidez. Hay frialdad porque como no hay flujo sanguíneo, recuerden que aparte de las diferentes reacciones metabólicas, el flujo sanguíneo también por el mismo movimiento genera energía. Entonces hay frialdad.
sudoración, cianosis, que es prácticamente, eso cuando ya lo vean en semiología o los que ya lo saben, deben recordar que es por la hemoglobina, ¿vea? Pero que está desoxigenada. Entonces son efectos de que se ve nada bueno y alteración del estado mental, pues porque como hay disminución del flujo sanguíneo, pues también recordemos que sangre llega al cerebro. Entonces van a haber esa alteración del estado mental, por ejemplo, empieza ya a estar, los peores estados son el estupor y finalmente el coma, ¿verdad? Pero también puede estar letárgico, puede estar inconsciente, entre otros. Y la oliguria. Oliguria, pues disminución normalmente la cantidad de orina que tiene la persona, así de manera general, pues porque como ha disminuido la cantidad de líquidos, en este caso, o disminuye el flujo sanguíneo, pues obviamente el riñón va a empezar a liberar menos orina, ¿vea? Ahora, exámenes complementarios que ustedes pueden dejar tienen que tener el paciente monitorizado, ¿verdad? Porque también le tienen que dar un manejo con líquidos, entre otras cosas. Ya voy a abordar esa parte, pero tiene que haber una monitorización hemodinámica con catéter en arteria pulmonar. De ahí tiene que haber control de la tensión arterial y del ritmo cardíaco. Oximetría de pulso, eso lo hacen con su oxímetro para ver cuánto está saturando de oxígeno esa persona, que lo normal es que sea mayor de 95%. ¿Vea? Hasta 100 es el valor normal. De ahí gasometría arterial. Eso para ver, pues básicamente, como dice la palabra, los gases arteriales, para ver, para ver cómo está la cantidad de oxígeno, la cantidad de dióxido de carbono, diferentes solutos que se encuentran en la sangre, y pues también incluso uno de ellos, pues ácido láctico, ¿verdad? Que eso es importante saber que el ácido láctico tendría que estar aumentado en un estado de choque porque la célula ha entrado en un estado de hipoxia, ¿verdad? La capnografía, pues detectar la cantidad de dióxido de carbono, pues de dióxido de carbono y control de diuresis. Eso lo hacen principalmente pues con la sonda transretral que le colocan y ahí tienen la bolsita a la par para ver cuánto está orinando el paciente. Es importante porque si no ha orinado, ¿verdad? Y ya lleva, digamos, 6 horas y no ha orinado para nada, pues ahí hay algo, hay un problema que se debe ser corregido. Entonces es importante cuantificar cuánto está orinando por hora el paciente, ¿ok? Y el diagnóstico ya con base a la presión venosa central, tenemos como dos polos, la presión venosa central baja o alta. Solamente le daré 2 ejemplos, lo demás pues está bajito. Si tenemos un paciente con una presión venosa central baja, piel fría, pálida, sudoroso, hipotenso, la PVC y la capilar pulmonar están bajas, resistencias vasculares altas, hemorragia y deshidratación, pues pueden ir pensando en un choque hipovolémico, ¿verdad? ¿Por qué resistencia vascular alta? Pues porque la arteria está tratando, a la medida de lo posible, mantener esa presión arterial regular, ¿verdad? Entonces, eso lo está generando una hemorragia o una deshidratación, que al final, pues como observan en el primer cuadrito central, es el choque hipovolémico. Y ahora tenemos una presión venosa central alta. Tenemos siempre piel fría, sudorosa, presión venosa central alta y capilar pulmonar alta. ¿Por qué estarían altas? Porque están flujo y a medida, ustedes saben, pues, en este caso es opcional, pero se está estancando, entonces está aumentando las presiones en esos vasos. Y hay, por ejemplo, un edema agudo de pulmón le va a generar ese tipo de choques que pues al final, recuerden que el corazón y pulmón, o sea, todo está conectado, pero pulmón y corazón están súper conectados porque ellos están prácticamente regulando la salida de sangre y la misma. Entonces, esto va a generar un choque cardiogénico por la misma hematización de pulmón. Y ahí le pongo los otros tipos, vea, shock distributivo y shock obstructivo, pero ahí lo pueden revisar ustedes en las bibliografías o después en el video. Ahora, midan en el laboratorio el lactato, porque aquí les pongo el valor normal. Tiene que ser menor de 2 milimoles por litro, porque cuando aumenta, pues estamos ante una acidosis láctica, que les dije todo lo que va a pasar. Y menciona la bibliografía que se debe de medir a las 4 horas como máximo desde el ingreso, repitiendo la medición, perdón, ahí me equivoqué, en un plazo máximo de 6 horas en caso de que su nivel sea alto, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo presente porque aumento láctico, recuerden, nunca va a indicar nada bueno. ¿Ok? Tienen que disminuirlo y hay diferentes protocolos para... ¿no? Y ahora ya la ATLS lo abordo así porque eso va a servir bastante cuando esté en el internado
y en quinto y sexto año por la parte de cirugía general, ustedes abordan el estado de shock con la mnemotécnica A, B, C, D, E. Cada letra, pues ahí la menciona. En este caso, la A es vía aérea. No es más que la permeabilidad de la vía aérea. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que asegurar que el aire esté circulando por esos pulmones, ¿ok? Y aparte de ello, pues si en dado caso la persona ven que si, bueno, no, debemos ser inconsciente, deben de administrarle siempre oxígeno suplementario. ¿Por qué? Tienen que mantener el voltaje de presión parcial, que tiene que ser mayor del 95%. Entonces, se permeabiliza porque también recuerden, es importante, como pueden observar la maniobra en la primera imagen, horizontal, en este caso la vía aérea, porque a veces esa misma angulación de cuello-cabeza hace que el flujo sanguíneo pase a través de un ángulo y por lo tanto el flujo sanguíneo, perdón, aéreo disminuya. Entonces, y también la lengua puede a veces obstruir, ¿verdad? Por eso es importante mantener la vía permeable, entonces ver que ninguna otra estructura anatómica, inclusive dentaduras postizas o algún material de algún material dental destruyendo la vía, entonces es importante sacarlas, ¿ok? Entonces eso es la A, air, vía aérea. Luego ano es breathing, que es la respiración. Entonces aquí pues asegurarnos que se esté dando la ventilación regular y una saturación de oxígeno del 95%, que aquí utilicen lo que les dije yo, pues el oxímetro. Ahora, la C, circulación o control de la hemorragia. Aquí tienen que tener siempre en cuenta que debe haber el objetivo principal es, si es un caso de postraumático o ven que hay una hemorragia así, a simple vista que la están observando, pues deben de tenerla, ¿verdad? Principalmente las que son, ojo, las traumáticas, por ejemplo, cuando se utilizan, llegan normalmente al Rosales, que se están agarrando a machetazos dos personas porque una, o se están peleando por una mujer, etcétera, ¿verdad? O uno le debe dinero al otro, mete el cuerpo en el abdomen o en el tórax, etcétera, pues llega obviamente sangrando el paciente, nunca vayan a extraer ese objeto, en este caso cortante y punzante, siempre tiene un ámbito físico, porque ustedes al intentar, si piensan que lo extrayendo el material, pues lo que van a hacer es, en este caso el cuerpo está siendo funcional por el hecho de que no está permitiendo que se escape mayor cantidad de sangre, pero cuando ustedes retiran ese objeto, aparte de lesionar más el tejido, quitan ese efecto, digamos que de tapón, entre comillas, y entonces la persona se va a morir desangrada. Entonces, ojo con ello, tengan cuidado con ese aspecto y vaya, control de hemorragias evidentes y importante, deben de establecer siempre dos accesos venosos, normalmente en venas periféricas, por ejemplo, a nivel de antebrazos, pero también pueden hacerlo a nivel central, pueden utilizar las venas subclavia, la vena femoral, eh, las yugulares que son a nivel del cuello, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque igual cuando transporten a un paciente de cualquier especialidad por ambulancia, por cualquier efecto, deben de tomar vena porque no saben si van a necesitar administrar fármacos, vea que van a ser como doctores o fármacos en sí que tienen al torrente sanguíneo para que actúen rápido y también tienen que mantener hidratado, vea, pero lo principal en la circulación, control de la hemorragia, pues ahí dice detengan la hemorragia. Normalmente las hemorragias externas se detienen con presión de la misma y si es muy extenso, dependiendo del área que sea, pueden inclusive utilizar ¿cómo se llama esa estructura? Pueden utilizar un cinturón si no tienen ninguna otra, vea que genera efecto para disminuir la circulación sanguínea, ¿verdad? Entonces, pueden hacer ello, ¿verdad? Entonces controlan la hemorragia, pero el objetivo principal de la CS es detener la hemorragia y se los pongo en alto para que siempre recuerden ello, detengan la hemorragia porque la persona está perdiendo sangre y líquido, entonces detengan eso y también pues la toma de venas para poder pues nuevamente hidratar al paciente, pero más que ello reponer líquido, ¿ok? Pasamos a la D, que significa déficit neurológico. Entonces se hace un examen neurológico para poder detectar si el paciente tiene alguna alteración del estado mental, en este caso, o cualquier alteración, no solo estado mental, sino que también alteraciones motoras, alteraciones sensitivas, como las parestesias, o que haya algún problema motor en el nivel de miembros inferiores, superiores, etcétera, ¿verdad? O de un lado, solamente de un lado, o de solamente otro, o completo.
Entonces se va a evaluar nivel de conciencia, motilidad ocular, respuesta pupilar, mejor función motora y grado de sensibilidad en los pacientitos. Vea, y por ejemplo en traumas cráneoencefálicos se toma la escala de Glasgow para poder categorizar al paciente. Entonces eso principalmente. Entonces en el Glasgow recuerden, van a haber respuesta ocular, van a haber respuesta verbal y van a haber respuesta motora. Son las tres cosas que van a evaluar, que cada una tiene diferentes aspectos que van a evaluar y poder dar al final un puntaje que pues máximo son 15 puntos. Y la E es exposición y examen completo. Ya ustedes permitieron que la persona ya digamos, le han quitado el peligro de muerte o la vida ya no corre riesgos. Entonces ya ahora pueden examinarlo de mejor manera. Entonces cuando dicen eso es examinar sin ropa porque deben detectar aquellas lesiones que tal vez no vieron a primera intención. ¿Ok? Entonces se desviste el paciente y así pueden ver, por ejemplo, ven un trauma que lo que les llama la atención fue el sangramiento, digamos, quizá a nivel de costillas, pero después observan que tiene un trauma a nivel lumbar, atrás en la espalda. Entonces puede ser que haya vísceras pues rotas adentro, haya una hemorragia interna que deben ustedes también tomar en cuenta, muy importante porque esas son las peores, porque no se observan. Entonces están sangrando internamente y la persona, bueno, en ese caso el clínico no las ve hasta que ya está bien tomada el compromiso vital de la persona. Y aquí deben de prevenir la hipotermia, que se los pongo en amarillo, en la parte de líquidos, porque deben de transmitir líquidos, valga la redundancia, tibios, porque la persona tras que está en un estado, valga la redundancia, de choque o está descompensado de alguna manera, pues como hay menos en el día, la persona va a tener frío de por sí, ¿verdad? Y tras que le quitan tener aspecto. Y también recomendar, pues no se tiene la como la parte humana para darle, normalmente sí van a encontrar los líquidos, solución salina, etcétera, en como no microondas, pero como cajitas térmicas que mantienen los líquidos a temperatura corporal. Entonces, así evitan que la persona entre en hipotermia por los líquidos que le estén administrando. Y en este caso, pues, como se le está quitando la ropa para poder examinarlo, hay que tener cuidado de hacerlo de la manera. No quiere decir que vayan corriendo, pero que lo hagan rápido y sistemáticamente para poder obtener un diagnóstico pues objetivo y claro. Ahora, la ATLS menciona dos cositas que pueden ocurrir. En primer lugar está a nivel gástrico, que es una distensión por una descompresión que normalmente ocurre en los traumas, y esto puede causar una hipotensión inexplicada o arritmias cardíacas y también una bradicardia por un impulso vagal excesivo. Entonces, en los pacientes inconscientes, normalmente se da lo que se conoce como aspiración de contenido gástrico. Ustedes van a escuchar bien frecuentemente que dicen cuando, por ejemplo, en pacientes en una cirugía que están con anestesia general, la famosa aspirativa. Aspirativa, para que sepan desde ya, no es más que contenido gástrico que ha pasado a nivel, o sea, pasó por la tráquea y al final llega a los bronquios y al final, pues, hace problema porque ustedes saben que ahí solo tiene que pasar aire y algunas secreciones, pero no líquido regularmente. ¿Y cómo se va a abordar cómo se va, mejor dicho, dar pues la, las ondas, la sonda nasogástrica o la sonda orogástrica, que pueden observarla, en este caso es nasogástrica, en el tubo que le hace color. Entonces, intubación y succión del contenido gástrico a través de oral. Eso lo van a ver muy frecuente, pues, y si ya han colocado, ya sea una sonda transuretral o una sonda, en este caso nasogástrica u orogástrica, es bien bonito saber que cuando lo van haciendo, ¿verdad? Porque en paciente inconsciente es súper fácil, porque pues no pone resistencia al epiglottis y no tiene el efecto de vómito de la persona. Mientras que en el paciente pues consciente es un poco más complicado, pero los invito a que lo realicen porque al final pues internos lo van a hacer bien frecuentemente. Y la cateterización vesical. Aquí recuerden que también puede ser traumatizada la vejiga. Entonces, permite determinar la presencia de hematuria, o sea, sangre en orina, y hay una evaluación continua, se tiene que dar una evaluación continua de la perfusión renal mediante monitoreo del gasto urinario. Y les pongo en amarillo y siempre en alto.
presencia de sangre en meato uretral o una próstata elevada son contraindicaciones absolutas de hacer la cateterización vesical. Y claro, para ello, digamos, en caso de que la persona crea que, o sea, el clínico crea que tenga alguna de esas alteraciones, si se coloca la cateterización vesical, pues debe hacerlo, pero con comprobación de que el meato esté indemne, o sea, esté sano. Si tiene cualquiera, o sea, si hay sangre, obviamente, pues hay alguna lesión en el meato uretral y la próstata elevada, pues va a ser también efecto de masa, entonces lo recomendable es no hacerlo, son contraindicaciones absolutas para poder realizarla. Ahora, con respecto a las vías de acceso vascular, les dije yo que tienen que tomar dos venas, veas periféricas. Entonces, el ATLS menciona que se deben colocar dos catéteres intravenosos periféricos de grueso calibre. Bueno, normalmente ahí les pone que son de aproximadamente mínimo 16 y antes de considerar una vía venosa central. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando lo utilizan ya a nivel central, recuerden que mientras más central va el vaso, más cerca, digamos, para la manera que yo les hago de recordar, más cerca tiene órganos vitales, ¿ok? Entonces, periférico va a tardar más en llegar, entonces le da el tiempo al cuerpo para que responda ante esa, digamos, cuando ustedes estén tomando vena, obviamente están llevando una perforación que puede consigo, aunque hagan asepsia y todo, llevar microorganismos patógenos que van a migrar por la circulación y al final generar un daño mucho peor. Entonces, cuando se toma una vía venosa central, que les dije yo, puede ser a nivel de subclavia, a nivel yugular o femoral, pues tienen que tener un gran cuidado y normalmente tienen que tener un lugar adecuado para la realización. A veces cuando se tiene que hacer la vía venosa central en un accidente de tránsito, por ejemplo, y lo hacen en el momento porque tienen que centralmente dar la respuesta para que sea más rápida, pues posterior a la realización de la misma, como no se hizo en medidas adecuadas, ya cuando se lleva al paciente que se estabilizó o por lo menos medio se logró estabilizar y lo llevan ya a urgencias, ahí ya pueden cambiar esa vía o mejorarla y evitar que pues se infecte esa área. En adultos se prefieren venas de antebrazos y las antecubitales y los accesos centrales que ya les mencioné dónde son, ¿vea? Y la terapia inicial con líquidos. Vaya, aquí recuerden que aquí les traigo una tablita para que puedan identificar o vean cómo más o menos se debe ir abordando con respecto a ello. En primer lugar, se van a dar siempre soluciones isotónicas, ¿vea? Puede ser lactato de Ringer o Ringer lactato, o también solución salina fisiológica, que es el 0.9%. Se inicia con un bolo de líquidos tibios, como les dije, para evitar la hipotermia, de 1 a 2 litros para adulto y 20 ml por kilo en paciente pediátrico. ¿Vea? Recuerden, líquidos y electrolitos jamás en la vida es igual en el adulto como en los niños. ¿Vea? Porque así como dicen, nunca pensemos que el niño es un adulto pequeñito. Y el objetivo de la terapia inicial con líquidos es restaurar la perfusión de los órganos, porque en este caso han perdido la homeostasis hidroelectrolítica en este caso, bueno, más que todo la parte líquida. Entonces, eso es lo principal que ustedes van a hacer con la terapia inicial con líquidos. Y aquí les traigo yo el cuadro que está en la TLS, que la pueden revisar, donde lo principal que ustedes les va a guiar, o su brújula, como les menciono, con respecto a la reanimación con líquidos es el estado del paciente, ¿ok? El estado del paciente les va a permitir dirigir y saber más que todo si la respuesta que están dando hídrica es la adecuada o se debe digamos, volver a aplicar la misma para ver cómo responde o se cambia a otra. Entonces, se va a evaluar signos vitales, pérdida sanguínea estimada, necesidad de mayor aporte de cristaloides, o sea, solución salina, necesidad de sangre, preparación de la sangre, necesidad de cirugía, y presencia temprana del cirujano. Entonces tenemos tres tipos de respuesta. Respuesta rápida, transitoria y también tenemos la mínima o nula, en la que el paciente no responde para nada ante esa administración. Entonces los signos vitales en la rápida van a regresar a lo normal. En la transitoria hay una mejoría, pues valga la redundancia transitoria, y hay una recurrencia de la hipotensión y la taquicardia. O sea, se compensó por un momento, pero se volvió a descompensar. Y en la nula, pues obviamente no van a haber ningún cambio hemodinámico, ni tampoco de algún estado bueno, algún estado mental que les diga, ah, no, bueno, está mejorando. De ahí la pérdida sanguínea estimada en la respuesta rápida mínima, es mínima del 10 al 20%,
en la transitoria moderada y continua de 20 al 40 y pues severa más del 40%. La necesidad de mayor aporte de cristaloides en la rápida es baja, pueden utilizarlo sin ningún problema. Baja a moderada en la transitoria y mínima o nula en la moderada como nexo a la transfusión. De ahí en la necesidad de sangre. En la rápida es baja, pues porque está respondiendo a líquidos, de moderada alta en la transitoria e inmediata en mínima nula, porque recordando también lo que les dije yo, las pérdidas sanguíneas, básicamente aquí piensen en una categoría 3-4, porque tienen que darle obviamente sangre al paciente porque solo con líquidos no lo van a poder mejorar o estabilizar. Bueno, de ahí principalmente la necesidad quirúrgica en la respuesta rápida ante la reanimación con líquidos, puede que posiblemente lo necesite, más probable en la transitoria y pues casi que grita que sí en la mínima o nula, ¿verdad? Porque tienen que intervenir quirúrgicamente para poder ver el problema real que está ocurriendo, ¿ok? Ahí pueden abordar y en el libro ya les explica mejor, pero para que tengan la idea de qué se hace o qué se espera hacer y que la reanimación siempre va a ir de la mano de la respuesta que dé el paciente, ¿ok? Ahora ya para ir finalizando, para no alargarme mucho, aquí sí voy a pedir que por favor me activen los micrófonos o por mensaje mis compañeros me van a decir qué respuestas han dado, ¿verdad? Entonces les traigo el primer caso. En primer lugar tenemos a Astrid que tiene 32 añitos, ingresa en guardia o lo que se conoce como turno médico luego de un episodio sincopal asociado a dolor abdominal intenso. Su único antecedente clínico de importancia es una amenorrea de 3 meses, la edad es importante. A su ingreso se encuentra ansiosa, pálida, sudorosa, con tensión arterial irregistrable, taquicárdica y taquipneica. Eso es su examen físico. También esto lo abona y dice que en la palpación abdominal se verifica dolor sin signos peritoneales y en la ecografía, que es el examen de gabinete, confirma la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. Entonces, se hace punción abdominal evidenciando que hay presencia de sangre en cavidad. O sea, lo que la ecografía observó era líquido que pues al final se detectó que era sangre. Entonces, un diagnóstico objetivo que para este caso, ¿cuál sería? Y qué conducta, sí, de manera general, o lo que ustedes piensen, podrían hacer. Podría ser un embarazo ectópico roto. Correcto. ¿Tu nombre? Roberto Cubillas. Mucho gusto, Roberto. Sí, efectivamente, lo que les menciona aquí, Roberto, es importante que sepan. Miren, siempre toda paciente en edad fértil, piensen, o sea, nunca vayan a descartar un posible embarazo, ¿verdad? Por eso se toman también pruebas en este grupo etario, ¿verdad? Para diferentes patologías, inclusive en apendicitis, bueno, eso es otro tema. Pero exactamente como dice Roberto, puede ser un embarazo ectópico, o sea, cuando embarazo ectópico es cuando sí ha dado una fecundación, pero en un lugar ajeno al que normalmente tiene que hacer, o sea, en el útero, ¿verdad? Entonces, ectópico significa que está fuera del lugar normal donde debe de estar. Ok, Roberto, ¿y la conducta que adoptarías tú, cuál sería? ¿O qué pensarías que se puede hacer? Sí, en este caso, pues, fue un shock hemorrágico, ¿verdad? Entonces, estaba leyendo en guía, Correcto, ajá. pero ahora se inicia con la C, con la circulación. Entonces le pondría probablemente solución salina porque no está en acidosis el paciente. Entonces, meterle Ringer, pues, podría agravar la acidosis. Entonces, tal vez le metería solución salina a 30 Correcto, ajá, ml. porque... Y si no responde, pues le Ok. meto otra carga a la mitad, al 50%, y si no responde, ya me voy a minas. Perfecto, ajá, correcto. Lo has hecho excelente, Roberto, y te felicito. Así como menciona, Roberto, importante que, bueno, que quizás se los dije tácitamente, pero como dice ahí, Ringer lactato lleva lactato, y recuerden que tenemos un aumento del ácido láctico, ¿verdad? O sea, lactato aumentado, que efectivamente si utilizamos lactato de Ringer va a agravar el cuadro clínico de la paciente. Entonces, sí, efectivamente, como es un shock químico, en este caso por la hemorragia, vamos a administrar, en este caso, cristaloide, ¿verdad? Y cabal, damos el bolo, y eso es lo que, y cabal, te vas a la C principalmente porque querés, pues, restituir esa pérdida sanguínea que está perdiendo. Y cabal, no está, o sea, la paciente sí ha tenido alguna alteración neurológica, pero no ha llegado así como a un estado tomado de la conciencia, que al punto de que no puede para nada saber dónde está o esté desorientada, entre otras cositas.
Vaya, perfecto, así se aborda, correcto. Y pues creo que ahí quedado bastante claro y me agrada que sepan que por lo menos qué tipo de choque están y lo que normalmente se piensa hacer, vea. Y vamos ya para ir finalizando el caso 2. Tenemos a Vanessa de 45 años. Se realiza un estudio radiológico con contraste endovenoso. Importante que sepan eso para un urograma excretor, para el estudio de una posible litiasis urinaria, o sea, litos, o sea, cálculos. Luego de la inyección del contraste de iodado, comienza con desorientación, desasosiego, disnea, hipotensión y piel caliente y eritematosa con intenso prurito. Prurito, pues, es picazón. Entonces, alguien aparte de Roberto, pues, me gustaría que opinara con respecto a qué diagnóstico presuntivo, o sea, cuando escuchen diagnóstico presuntivo, lo que creen que es, ¿verdad? Porque al final vamos a llegar a un diagnóstico definitivo o confirmatorio que ya con estudios de gabinete o de laboratorio pues lo vamos a tener. Y la clínica siempre. ¿Y qué conducta adoptaría? ¿Alguien que me ayudara con eso? Podría ser una reacción anafiláctica al yodo. Sí, correcto, Cortade. Eso es un shock anafiláctico. Recuerden que el material de contraste, sí, pues, se utiliza para el examen de gabinete, pero puede generar alergia al paciente. Y pues picazón, eritema, que es enrojecimiento de la piel, piel caliente, hipotenso, pues básicamente estamos pensando que vale un shock anafiláctico por la reacción del mismo cuerpo a, en este caso, el líquido de contraste, ¿ok? Entonces, aquí Curtade nos dice que el diagnóstico presuntivo, que casi que es confirmatorio, ¿verdad? Es un shock anafiláctico. ¿Y qué harías tú, Curtade? ¿Cuál sería tu conducta para este tipo de choque? Bueno, en este caso, con la sintomatología del paciente, como presenta disnea, lo primero es darle oxígeno suplementario o darle un soporte de oxígeno. Okay. Luego de eso, pues darle administración de líquidos para poder compensar la hipotensión que está presentando la paciente y también, si se puede, administrarle en este caso un broncodilatador para poder despejar lo que es la vía aérea, ya que por lo general en este tipo de choque lo que se encuentra afectado, como su causa principal es una reacción alérgica, por lo general se encuentra afectada las vías respiratorias. Entonces, eso es lo que haría, brindar soporte de oxígeno suplementario, administración de líquidos endovenosos, solución salina al 0,90% y algún broncodilatador o un broncodilatador para poder despejar la vía aérea. Excelente, te felicito. Y también una cosita importante que también tienen que tener en cuenta es que como es un proceso inflamatorio, sirven bastante los esteroides, ¿vea? Entonces pueden, digamos, la betametasona, dexametasona, pueden utilizarla porque al final pues eso es una respuesta inflamatoria extrema, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, como yo les dije, siempre accesos venosos para poder dar tratamiento tanto de reposición de líquidos como algún tratamiento farmacológico, como también pueden servir las aminas, vean, otros tipos de choque. Entonces, eso es lo principal. Ajá, acá vale un choque anafiláctico y pues la conducta que han abordado, pues me ha gustado mucho, principalmente que pudieron detectar qué tipo de choques eran, ¿verdad? Y lo que normalmente, pues la ATLS les dice que hagan, que es lo principal, el A, B, C, D, E. Eso no lo olviden, que siempre tienen que llevarlo a cabo y pues así van a poder abordarlo de la mejor manera. Y claro, al final, eso solo es el manejo que se debe dar, pero lo principal es abordar la causa primaria, ¿ok? Me refiero en ese caso, sí, lo están abordando de forma primaria, pero si es cardiogénico, ver qué problema hay en el corazón. Si es obstructivo, ver qué está obstruyendo. Si es hemorrágico, pues detener la hemorragia, ¿verdad? Entonces, neurogénico, pues en ese caso es un poco más complejo porque sabemos que no se puede volver a unir o restituir las conexiones nerviosas en la médula espinal. Entonces ahí, pues, ya hay que ir viendo de qué manera abordarlo de forma correcta. Y pues creo que, no sé si alguien más quiere abonar algo a este caso antes que pase la siguiente diapositiva. Yo, yo en este caso, Díganme. bueno, te pregunto, pero lo que yo pienso es que al no ser un shock por pérdida de volumen, no sé qué tan recomendable sería la reposición de líquidos. Creo que me iría más por el lado del uso de esteroides e incluso del uso de aminas vasoactivas, porque al meterle
más líquidos a este tipo de pacientes, incluso podemos llegar a una complicación como un edema agudo de pulmón. Es lo que pienso yo. Sí, William, correcto. Efectivamente lo que has dicho es súper importante. De hecho, también, por ejemplo, si el paciente es cardiópata, nefrópata o tiene problemas de pulmón, y claro, o sea, lo que aquí más hago hincapié es que tengan el acceso venoso. Se puede dar tal vez los líquidos, pero para, digamos, mantenerlos pues regulares. No es la idea meterle líquido a este paciente porque, como tú decís, no lo necesita, no ha perdido líquido. Entonces, lo principal es que tengan el acceso venoso, es lo ideal porque pues obviamente los medicamentos que le vayan a administrar, en este caso esteroides, pues lo van a administrar por la vía venosa y al final la respuesta va a dar, pero sí, efectivamente no se tiene que dar líquido a esta pacientita porque no lo necesita. Y correcto, va a generar edemas inclusive, va a ver que haya problemas cardíacos por demasiado líquido, que tampoco lo ideal es llenar a alguien con líquido que no lo necesite. Y te apoyo también. Sí, correcto, no se tiene que dar líquido a esa paciente. ¿Alguna otra cosita que quieran decir? Jorge Herrera dice si se puede utilizar antihistamínicos en el caso 2. Sí se puede, pero o sea, pueden utilizar porque al final el antihistamínico están evitando la respuesta de la histamina, que al final va a dar edematización y efectos que van a permitir el proceso inflamatorio que se prolongue, pero creo que lo abordan mejor con los esteroides. Veas, la acción es mejor, es más potente, pero sí se pueden utilizar. Pero pues la bibliografía menciona que van en primera línea quizás los esteroides. Yo tengo una duda. Díganme. ¿No se puede utilizar adrenalina? Porque el anafiláctico, porque por la fisiopato, que por aumento de la Ujú, sí. entonces, o sea, los líquidos siempre se deben de dar, pues, porque el paciente, pues, está en un shock, o sea, siempre se deben de dar. Si bien no es un hemorrágico, obviamente no se van a dar en cantidades iguales a un hemorrágico, sino que se van a dar en menor cantidad. Ujú, Pero correcto. es como Sí. crucial el manejo de este paciente. Una infusión de adrenalina de 0.3 o 0.5. Ajá. Sí, correcto. Ajá, acaba el punto 5. Sí, de hecho, creo que se oye bastante en películas que salen corriendo, ¿verdad? Que tienen que administrar adrenalina. Y sí, efectivamente puedes utilizarlo. De hecho, lo utilizan bastante para tratar choques anafilácticos. Creo que se escucha más la adrenalina que los esteroides. Y de hecho, sí, efectivamente, dependiendo también la pacientita, ¿verdad? O paciente, pues puedes administrar en primer lugar la adrenalina y los esteroides van a hacer porque eso va a recordar que la adrenalina va a actuar a nivel cardíaco y arteriolar, ¿verdad? O arterial, perdón. Y el esteroide lo que va a hacer es evitar el proceso inflamatorio sistémico que se esté generando en este caso. Pero sí, van de la mano. Y correcto, puedes utilizar la adrenalina. En primer lugar, para el efecto vasoconstrictor y efecto inotrópico positivo y cronotrópico positivo. Y el esteroide, pues, de la mano con inclusive también los antihistamínicos para el proceso inflamatorio. Gracias, gracias. A ti. ¿Alguna otra? Yo quiero hacer una intervención. Sí, Brendita, sí, adelante. sí. Este caso está súper interesante porque para aprendizaje, en primer lugar, este método de contraste de yodo, en realidad no podemos generalizar al paciente que es alérgico al yodo. ¿Por qué? Porque si fuéramos alérgicos al yodo, todos estuviéramos muertos, porque en nuestro cuerpo hay yodo para procesar las hormonas tiroideas, por ejemplo, sino que el Ujú. paciente va a ser alérgico al vehículo que se utiliza en este método de contraste. Y la segunda intervención es que en estos casos sí se deben de usar líquidos, no para tratar el shock, sino que simplemente, ok, veo que el paciente se está descompensando, inmediatamente suspendo el procedimiento que le voy a hacer, suspendo que le pase el contraste y meto líquidos para tratar de eliminar el contraste, no para tratar tanto Ok. de compensar el shock, sino que simplemente tratar de eliminar lo que le está produciendo el shock. Excelente. Buen aporte, Brendita, y te agradezco por abonar a este caso porque creo que estuvo mejor que el anterior, vea. Sí, se ha usado bastante y hay bastante discusión, que eso creo que es lo principal que tratamos de lograr. ¿Alguna otra pregunta o consulta que quieran para este caso? No sé si han escrito, si alguien me puede ayudar ahí o pues habilitan el micrófono, ¿verdad?
Pues por el momento nadie más ha escrito. Bueno, entonces creo que quedó bastante claro. Y con lo que dijo Brenda, excelente, realmente. Lo del vehículo no lo mencioné yo porque, ajá, el vehículo es el que va a generar el efecto anafiláctico, no el yodo propiamente dicho, porque sí, efectivamente, pues para la parte tiroidea es vital el yodo, vea. Y pues creería yo que después de esto, ya aquí les dejo mi mensaje de siempre. Un buen médico debe escuchar como sacerdote a sus pacientes, razonar como científico, pues porque con base científica va a poder pues dar un tratamiento, un diagnóstico, tratamiento, actúa como un héroe y hablar como una persona normal. Porque recuérdense que los pacientitos, la mayoría no son doctores, no le van a entender términos que ustedes por querer lucirse o por querer saber más que otro o aparentar saber más, pues le quieren hablar con términos que al final no entienden y por eso hay bastante discordancia médico-paciente, porque le dicen, le explican la fisiopatología de su, bueno, valga la redundancia de su enfermedad y al final la persona entiende mucho menos de cuando entró a la consulta, ¿verdad? Así que les dejo ese pequeño mensaje y les agradezco su atención prestada y aquí están siempre las páginas nuestras que donde pueden pues abonar un poco más a su conocimiento. Medical Life en Instagram como MedLife-bajo y Medical Life en Facebook, donde siempre todos los días se sube información nueva, ejemplos de triadas, características de patología, bueno, que le va a servir en cirugía, medicina interna, pediatría, ginecología, inclusive para tutoría sirve un montón. Y tenemos medicina interactiva siempre, en Facebook como medicina interactiva, SB Medicina Interactiva en YouTube y en Instagram como Medicina Interactiva SB. ¿Ok? Igual siempre suben encuestas, suben preguntas súper geniales que sirven para recordar un montón, cositas que uno piensa que las sabe, pero se le olvidan a veces. Y pues el canal donde siempre subo los videos que vamos dando, MedClass SB, que tiene un nuevo nombre. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o duda.